Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 1 de febrero, vamos a estar dando a continuación el tema número 3 de nuestro curso de fe cristiana y demonología, el diablo y el poder de las tinieblas. Vamos a empezar entonces unos minutos mientras en casa nos vamos preparando. Para aquellos hermanos que tengan su Biblia a la mano, vamos a utilizar el capítulo 14 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 14. Versículo 12, para que lo puedas ir separando y teniéndolo ya a la mano. Isaías capítulo 14, versículo 12. El tema número 3 de este curso, el diablo y el poder de las tinieblas. El tema que vamos a desarrollar se llama La caída de los ángeles rebeldes. Y vamos a empezar esta noche adorando a nuestro Salvador Jesucristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siempre la adoración debe ser un elemento importante en nuestra vida. Tú y yo estamos llamados para el culto a Dios, para la honra a Dios. Hace un tiempo atrás una persona me preguntó, terminado un evento, hermano, ¿qué hacer para callar estos pensamientos que hay dentro de mí? ¿Qué hacer para callar esas voces internas de desánimo, de tristeza, de miedo, de angustia? Yo le dije a esta persona lo que dice la Escritura en la tercera tentación desde el Evangelio de Lucas. Cuando Jesucristo fue tentado, el Señor le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Inmediatamente después de que Jesús dijo eso, toda tentación cesó. Qué importante es comprender que estamos llamados para la mayor gloria de su nombre, para la alabanza de su gloria. Vamos entonces a adorar a este Rey bueno, a este Dios bendito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida. Eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí.
tú y solamente tú, lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. En medio de todo lo que nos está tocando vivir, Señor, queremos en esta noche ofrecerte el fruto de nuestros labios, celebrando tu grandeza, porque tú eres quien calma toda tempestad en nuestra vida. Tú eres, Señor, el que da paz en medio de la angustia. Queremos, Señor, entrar esta santa noche ante ti, en tu presencia, con cánticos de alabanza, con un corazón agradecido por el significado que tú le das a nuestra existencia. Bendito seas, Jesús. En medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras adversidades, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos a ti, Señor Dios nuestro, Rey Celestial. Te glorificamos a ti, Señor, Salvador nuestro, fuente de nuestra alegría. Eres tú y solamente tú. Dile conmigo al Señor, lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. No importa por lo que estés pasando, yo quiero invitarte a levantar tus manos a Jesús para alabarlo y para bendecirlo, porque es en la alabanza que Él se glorifica y que Él desciende para obrar con poder en nuestras vidas. Dile conmigo Él. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Una vez más vamos a declararlo. Eres tú y solamente tú, lo mejor de mi vida eres tú y solamente tú, lo mejor que hay en mí. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere
eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Lo mejor de mi vida eres tú. Venimos esta noche, Señor, ante ti para alabarte y para adorarte. En medio de nuestras angustias, en medio del dolor, en medio del desánimo y de la tristeza, venimos ante ti a adorarte, Señor. Aquí venimos cansados, sedientos, hambrientos, con una necesidad honda en el alma de ti. Venimos, Señor, humillando nuestro corazón ante ti. Venimos, Señor, trayéndote nuestra alabanza y nuestra adoración, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, y con alegría en el corazón queremos, Señor, entregarte nuestra humilde ofrenda de alabanza. Bendito seas, Jesús, que estás con nosotros en medio de nuestras luchas. Bendito seas, Señor, que estás con nosotros cuando sentimos que ya no podemos más. Alabado seas, Jesús. Bendito y alabado seas. Eres tú lo mejor de nuestra vida, porque ¿qué sería de nosotros sin ti? ¿Qué sería de nosotros hoy en el día de la angustia? ¿A quién invocaríamos? ¿Y en quién esperaríamos nuestra salvación? Te alabamos y te bendecimos. Adorado Señor, adorado Salvador, adorado Rey nuestro, Jesús, bendito seas. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Yo estoy aquí tan solo, Señor, para exaltarte, para adorarte. Traigo ante ti mi corazón, que hoy quiere humillarse, ante ti entregarse. Dile conmigo a Jesús: eres tú lo mejor de mi vida, 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 eres
Gracias, Señor Dios nuestro, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos y hermanas. De aquellos que están viendo esta transmisión, de aquellos que luego la verán. Yo te doy gracias por sus vidas. Porque solamente tú conoces sus luchas. Solamente tú conoces, Señor, sus angustias, sus tristezas. Ven a consolar esta noche a tu pueblo. Ven, Señor, a fortalecer a los débiles, a animar a los desanimados. Ven y trae esperanza para los que la han perdido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre nuestro, pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pido, Padre, en el nombre santo de Jesús, que nos mires con compasión y misericordia. Hay mucha gente angustiada, con miedo. Hay mucha gente afectada por la situación dramática que estamos viviendo. Muchas familias golpeadas, muchas familias desgastadas. Oh Dios santo, poderoso y bendito, extiende tus manos poderosas sobre nosotros, Señor. Y ven a liberarnos de la angustia, de la desesperación. Ven a liberarnos, Señor, del miedo, de la ansiedad. Aparta de nuestra mente y de nuestro corazón todo pensamiento, todo sentimiento negativo. Tú que calmaste la tempestad en el mar de Galilea, calma la tempestad, la borrasca que se ha levantado dentro de nosotros, y danos tu paz, Señor. Que podamos sentir que en medio de esta tormenta tú vienes con nosotros en la barca y no nos hundiremos. Que saldremos airosos y llegaremos a buen puerto gracias a tu auxilio. Líbranos, Padre, de todo mal. Líbranos, Padre, del mal que ha venido a nuestra vida por causa de nuestro pecado. Líbranos, Señor, del maleficio y de toda forma de mal que esté operante en nuestra vida, de la enfermedad del cuerpo, de la mente y del espíritu. Líbranos de la condenación eterna. Líbranos, Señor Dios Todopoderoso, del malo, de todo espíritu inmundo. Y concédenos, Señor, que libres de todo mal, podamos servirte, alabarte, llenos de gozo siempre en tu presencia. Jesús, tú que enviaste a los misioneros, a los pueblos, a las ciudades, a predicar la buena nueva y a expulsar a los demonios, te pedimos, Jesucristo, que en tu nombre todo espíritu inmundo que nos perturbe sea expulsado y se aleje el maligno de nosotros ante tu presencia. Que los que venimos suplicantes a ti podamos ver tu mano salvadora y poderosa rescatándonos, Señor, de un enemigo que es más fuerte que nosotros. Que por el poder del Espíritu Santo, por la potencia del Santo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, danos vida, Señor, a estos huesos secos que somos nosotros, a estos que estamos por el mundo
regados y con una situación de muerte interior. Danos vida. Danos vida, Espíritu Santo. Abre nuestras tumbas y danos vida, Señor. Abre nuestra inteligencia para comprender la hondura y la profundidad de lo que tú nos quieras en esta noche enseñar. Que por las purísimas entrañas del Inmaculado Corazón de María, por de la Virgen Inmaculada, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas y que el Dios uno y trino, por la mediación de María Auxiliadora, nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Juan María de Vianney, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Beda, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Oh San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé en esta hora tú nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, en nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día, primer lunes del mes de febrero, hoy día 1 de febrero. Le damos la bienvenida a este curso de fe cristiana y de monología llamado El Diablo y el Poder de las Tinieblas. Para aquellos que entran por primera vez a esta página, mi nombre es Israel Pelancruz. Yo soy misionero en la Iglesia Católica y tengo la bendición esta noche de atenderte a la mesa de la palabra y en la oración de intercesión, en la oración de liberación. Doy gracias también a todos aquellos hermanos que me han tenido presente el día de ayer, que me han saludado por mi cumpleaños. Damos gracias a Dios, hermano, por tu vida y por acordarte de este pecador. Siempre te rogaría, si en algo lo que yo pueda enseñarte es de bendición a tu vida, te pediría un Ave María a la Virgen Preciosa por este pecador, por mi esposa Luz, por mi hijo Jacob y por mi hija Fátima. Pues bien, hoy día vamos a desarrollar una reflexión que tiene por nombre la caída de los ángeles rebeldes. La caída de los ángeles rebeldes. Y vamos a utilizar el texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 15. Repito la reflexión de esta noche, la caída de los ángeles rebeldes. Isaías 14, del 12 al 15, dice la Sagrada Escritura. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra,
dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir. Por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono. Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Subiré sobre las crestas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo, pero has sido precipitado al Sheol, a lo más hondo del pozo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, decíamos nosotros la semana pasada que en el Antiguo Testamento encontramos pocos textos bíblicos que nos hablen sobre el diablo. A diferencia del Nuevo Testamento, en donde encontramos una cantidad impresionante de textos bíblicos que nos hablan no solamente de su existencia, sino de su actividad maléfica. Los textos que presentamos nosotros la semana pasada nos han dejado las siguientes conclusiones. La primera es que Satán es una criatura y como tal está sometida al poder, a la autoridad y a la voluntad de Dios. No es igual a Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de lo sobrenatural. Cuando hablamos de los ángeles y cuando hablamos de los demonios, los ángeles caídos, hablamos de lo preternatural. Y cuando hablamos de los hombres, hablamos del ámbito de lo natural. Dios está por encima de todo. Entonces, esto es importante. No es igual a Dios, es una criatura. Y como tal, repito, va a estar sometida al poder, a la autoridad y a la voluntad de Dios. La segunda conclusión que podemos sacar de lo enseñado la semana pasada es que Satán está deseoso de atrapar al hombre en una falta contra Dios. Y para ello decíamos que es capaz de desencadenar toda suerte de males y desgracias con el propósito de que el hombre se rebele, de que el hombre maldiga a Dios. Recuerdo que estábamos con unos hermanos agustinos recibiendo unos cursos de sanación interior de la mano de un padrecito bastante conocido acá en Lima, Perú. Y pues bien, como habíamos algunos laicos y habían algunos sacerdotes, habían también religiosas, yo hice equipo con un padrecito. Entonces a mí me tocaba, al padrecito primero los confesaba y luego orábamos los dos juntos, ¿no? Después de que el padre había confesado a una hermana, nos habíamos juntado para orar por esta chica y antes de orar le pedí al Señor que iluminara la oración y que nos mostrara qué era lo que quería hacer en ella. El Señor muestra que habían dos impedimentos muy fuertes, dos ataduras muy fuertes. La primera es que esta mujer no se perdonaba algo. Y la segunda era de que esta mujer había blasfemado, había renegado de Dios. Entonces se lo dije yo directamente a la mujer me quedó mirando y se sorprendió y guardó silencio, ¿no? Después la mujer aceptó de que algo que ella no se había perdonado es que había caído en homosexualismo y que efectivamente en algún momento había renegado y había maldecido a Dios. Yo le decía a ella que Dios nos perdona todos nuestros pecados, que no hay pecado que Dios nos perdone, pero el problema es que si hemos renegado de Dios, que si hemos maldecido a Dios, debemos retractarnos de ello y debemos a través del sacramento de la reconciliación pedir perdón
porque pecado no confesado va a seguir ejerciendo su influencia en nosotros. Enseñábamos nosotros también la semana pasada que tras la caída del hombre, el diablo ha tomado cierto poder, ¿no? Tiene como que cierto derecho y ejerce un influjo en los hombres a través del pecado. Entonces esta mujer en ese momento tuvo este estado de conciencia, ella se arrepiente de la situación y pudimos nosotros continuar con la oración. Pero mira, el demonio va a hacer aparecer una suerte de males, de situaciones de desgracia, con el propósito no solamente que el hombre pierda la fe en Dios, sino que el hombre maldiga a Dios, reniegue de Dios. Y este es un tema muy importante de trabajar en sanación interior. No solamente hay que reconciliarnos con los demás, con nosotros mismos, sino muchas veces hay que reconciliarnos con Dios. Eso lo hablaré en otro tema, en todo un taller de sanación que se llama Sanando a través del perdón, que lo haré este año también, probablemente pasado el mes de marzo. Pues bien, lo tercero que enseñábamos es que intuimos que hay un odio de Satán hacia el hombre, ¿no? Hay un rechazo, como un disgusto, una aversión, una antipatía que le lleva a buscar destruir al hombre. Y esto de pronto se manifiesta una envidia profunda y un deseo de que el hombre caiga y se pierda, ¿no? Ese es un deseo perverso que hay en esta criatura espiritual. Decíamos nosotros también que es un instigador, es decir, que ejerce un influjo hacia el mal, hacia lo malo, hacia lo perjudicial. A mí me ha tocado muchísimas veces en el asesoramiento, en el acompañamiento, más que asesoramiento, en el acompañamiento espiritual, que me ha tocado hacerle a distintas personas, por la gracia del Espíritu Santo, el Señor me ha iluminado sobre situaciones que estaban pasando algunas personas, que estaban siendo de pronto conducidas por el espíritu del mal a algo perjudicial en su vida. Y el diablo de pronto se asolapaba en las decisiones que tomaban algunas personas. Por eso en este mes de febrero, del 22 al 26 de febrero, la última semana del mes, voy a hacer un taller de discernimiento de espíritus, en donde voy a enseñar cómo discernir cuando Dios nos habla, cuando las mociones interiores vienen de la carne y cuando vienen del diablo, cuando vienen del mal espíritu. Entonces hay muchas personas que no se están dando cuenta que a través de las elecciones y decisiones que toman en su vida, de pronto se pueden estar entrampando en situaciones perjudiciales. Entonces decía que el demonio a través del pecado toma de nosotros como una autoridad, como un derecho para ejercer su influjo de maldad. Otra cuestión que enseñábamos la semana pasada es que Él es el adversario de Dios, y busca obstaculizar los designios de salvación que Dios tiene para con los hombres. El diablo es el enemigo de Dios y busca oponerse, busca que no se realicen esos designios de salvación que Dios tiene para con nosotros los hombres. Un día una persona me hizo una pregunta: hermano, ¿cómo saber que estoy haciendo la voluntad de Dios? Cuando tú sientes que estás viviendo plenamente, ahí se confirma la voluntad de Dios. Cuando tú no te sientes satisfecho, cuando sientes que algo falta, cuando no te sientes realizado, cuando no le hayas sentido a la vida, entonces ahí no te estás realizando en la voluntad de Dios. Por eso qué importante es orar y leer la Biblia. Y de estos dos elementos, de la oración y la lectura de las Escrituras, meditar qué quiere Dios para mí. Lo central en la vida espiritual es conocer la voluntad de Dios para realizarnos en ella. Si el hombre no conoce la voluntad de Dios, no la puede hacer. Y si no hace la voluntad de Dios, no se siente realizado. Entonces el diablo va
oponerse a estos designios de salvación. Va a decir, Hechos de los Apóstoles 10:13, que el diablo tuerce los rectos caminos de Dios. Un día un joven me dijo: hermano, cuando yo llegue al cielo, tenía esta expectativa él de llegar al cielo, me dijo: le voy a reclamar a Dios por qué he tenido la vida que tuve. Entonces yo le digo, lo mismo te dirá él, porque probablemente has soñado algo mucho mejor, mucho mayor a lo que tú has vivido. Pues dice la Escritura que así como dista el cielo de la tierra, así son distantes. Los pensamientos de Dios son superiores a los pensamientos del hombre. El problema está en que muchas veces nosotros vivimos nuestra vida sin realmente buscar la voluntad de Dios. Nos despertamos y le decimos a Dios lo que queremos que Él haga. Vivimos nosotros haciendo lo que queremos y le pedimos que nos bendiga. Hacemos obras buenas y decimos que como cristianos no le hacemos mal a nadie. Y el cristiano no solamente no se debe limitar a no hacer el mal, sino a hacer el bien. Pero ¿cuál es el bien que Dios quiere que hagamos? Entonces, hay muchos cristianos que cuando oran y rezan el Padre Nuestro y dicen: hágase en nosotros tu voluntad, no meditan qué es lo que Dios quiere de ellos, como padre, como madre, como cónyuge, como hijo, como trabajador. Entonces, esto es importante. El diablo busca obstruir el plan de salvación de Dios a favor de los hombres. Otra cuestión que enseñamos la semana pasada es que puede poner en el interior de los hombres emociones, pensamientos, mentiras, engaños, para interiormente arruinarnos y así llevarnos a una condenación eterna. Ya San Ignacio de Loyola, en la primera semana, la segunda regla va a decir que el diablo pone impedimentos psicológicos, impedimentos interiores para desanimar al hombre que alcance plenitud en Dios, ¿no? Séptimo, otra cosa que enseñamos es que su más profundo deseo de Satán es ser como Dios. Él no quiere el reino de Dios, sino quiere su propio reino y quiere recibir de pronto honra y honor. En esto hay un orgullo y una soberbia, hay un aire de superioridad. De pronto el pecado de la soberbia es un pecado terrible y a veces muchos convivimos con él y pensamos que es normal. Y es un pecado capital y que nos puede llevar a una condenación eterna. El orgullo, la soberbia, ese aire de superioridad, la arrogancia que hay en el interior, se manifiesta exteriormente a través de la desobediencia. Yo cada cierto tiempo me voy a un convento a hacer 4 días de oración y 4 días de ayuno para ordenar mi corazón en el sentir de Cristo. Y estaba en el convento con los benedictinos y de pronto me estaba asesorando en ese tiempo el padre David, benedictino de Pachacamac, en paz descanse, sacerdote bastante santo. Y él me decía que en la vida espiritual lo más importante es la obediencia, ¿no? El someter tu voluntad al juicio y al discernimiento del maestro, al juicio y al discernimiento del superior, del que nos guía. Porque esto va a ayudar no solamente a crecer en humildad, sino a que nuestro espíritu se abra a buscar y hacer la voluntad de Dios. Hay un santo, San Juan Clímaco, que va a decir lo siguiente: aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma, escúchalo bien, aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma, es decir, yo mismo me guío,
Yo decido lo que quiero, yo hago lo que me da la gana. En mi vida espiritual yo mando, no tengo por qué someterme a alguien. No tengo por qué someterme a alguien. Yo tomo mis decisiones, soy yo solito. Pues bien dice este gran santo, San Juan Clímaco, aquel que se tiene por director espiritual de su alma es para sí mismo como un demonio. Mira lo que dice. ¿Y qué significa? Que aquel que guía su vida sin la luz, digámoslo de esta forma, de la madurez espiritual de otros. Aquel que guía su vida sin la experiencia mística de otros. Aquel que se cree superior a los demás. Este es el aire de superioridad, pues. Es para sí mismo como un demonio. Y el objetivo del demonio es perder esa alma. Entonces, cuán importante es la vida comunitaria, estar en un grupo, en una comunidad, el compartir con los hermanos, tener hermanos mayores, tener hermanos menores. Esto nos va a dar a nosotros docilidad en el consejo de los demás, en la corrección fraterna, en el asesoramiento, en el acompañamiento espiritual. Yo voy encontrando la voluntad de Dios. Voy encontrando la voluntad de Dios en la convivencia fraterna con los hermanos. Entonces es muy importante esto que dice San Juan Clímaco. Aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma es para sí mismo como un demonio. Pues bien, por eso la soberbia y la arrogancia interior se manifiesta exteriormente a través de la desobediencia, del no voy a hacer caso, de no me someto a esto, ¿no? Esa es la actitud del arrogante, la actitud del soberbio. Pues bien, hablaremos en esta noche básicamente de 3 puntos, que es lo que me interesa desarrollar. Después de ahí desarrollaremos algunas cosas de manera transversal. Pero vamos a hablar sobre la caída de los ángeles rebeldes, vamos a hablar sobre la condenación eterna, y vamos a hablar sobre el infierno. El texto que hemos leído en el comienzo del profeta Isaías, muchos padres de la iglesia han aplicado este texto del profeta a la caída del ángel rebelde. Ellos ven que en este pasaje profético se nos habla de la caída del jefe de los demonios, llamado Lucifer, ¿no? Y esto lo relacionan con un texto de Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas capítulo 10, versículo 18, en donde nuestro Señor Jesucristo, después del envío misionero, después de que ha enviado a los 72 misioneros y estos han regresado y regresan alegres de la misión, voy a leer desde el 10:17, dicen lo siguiente: regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿De qué nos está hablando acá nuestro Señor Jesucristo? Esto es lo que queremos en esta noche enseñar. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, el autor sagrado, en el libro de Génesis, nos presenta una voz a través de la serpiente. Una voz seductora que se halla en directa oposición y en franca rebelión contra Dios. Se ve entonces en esas palabras un rechazo a Dios, lo que nos lleva entonces a comprender, lo que nos ayuda a entender que este rechazo a Dios se ha dado antes que el de los hombres. Es decir, el libro de Génesis, en su capítulo 3, del 1 hacia adelante, nos presenta la caída de los hombres. Y en esta voz de la serpiente,
Entonces nosotros entendemos que hay una voz de alguien que rechaza a Dios y que desea que el hombre haga lo mismo, ¿no? Entonces esto nos lleva a entender que antes de la caída de los hombres se habla de otra caída. En segunda de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 2, en segunda de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en el abismo, en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Aquí el apóstol San Pedro nos habla de un pecado de los ángeles. Nos habla de un pecado de los ángeles. Y San Juan Pablo II, en audiencia general, el miércoles 13 de agosto del año 1986, va a enseñar sobre este tema de la caída de los ángeles en una catequesis que él estuvo dando sobre el demonio, sobre los ángeles caídos, sobre el tema de la condenación. En la audiencia del 13 de agosto de 1986, en el parágrafo 2, va a decir San Juan Pablo II respecto a esto: esta caída, que presenta la forma de rechazo de Dios con el consiguiente estado de condena. Es decir, nos dice San Juan Pablo II que los ángeles inmediatamente rechazaron a Dios, inmediatamente vino el estado de condenación eterna. Dice a continuación: este rechazo, ¿no?, consiste en la libre elección hecha por aquellos espíritus creados, los cuales radical e irrevocablemente han rechazado a Dios y su reino, usurpando sus derechos soberanos y tratando de transformar la economía de la salvación y el ordenamiento mismo de toda la creación. Un reflejo de esta actitud se encuentra en las palabras del tentador a los progenitores: seréis como dioses. Entonces, desde el libro de Génesis, en la voz de la serpiente y en sus palabras, encontramos nosotros algo que nos ayuda a entender. Se habla en Génesis 3, del 1 hacia adelante, de la caída del hombre, pero esta criatura que está ahí tentando al hombre, que está influyéndolo para que lo niegue, pues esto es lo que nos dice el apóstol Pedro, que los ángeles pecaron. Los ángeles pecaron. Entonces, ellos fueron los primeros en caer y están deseando arrastrar a los hombres en su caída. En su caída. Por eso, el libro de Judas, en el versículo 6, libro de Judas, versículo 6, dice lo siguiente, o en la carta de Judas, versículo 6 dice lo siguiente: y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonando su propia morada los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. No se sabe con exactitud cuál es el pecado de los ángeles. Lo que podemos nosotros desde la teología decir es que hay un rechazo a Dios. San Juan Pablo II, entonces, en este documento del 1986, del 13 de agosto, en esta audiencia general, él habla de un rechazo. Él nos habla de un rechazo. Y estos ángeles que rechazaron a Dios, nos va a decir la carta de Judas en su versículo 6, va a decir lo siguiente: no se mantuvieron en su dignidad.
no se mantuvieron en su dignidad? ¿Por qué estos ángeles buenos, por lo que estamos viendo, rechazan a Dios? ¿Por qué estos ángeles creados con libertad se rebelan contra Dios? Hay tres teorías. Presta atención. La primera es tomada del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24, que enseñamos también en su momento la semana pasada. En este libro de sabiduría, la Sagrada Escritura, Sabiduría 2.24, dice: pero la muerte entró al mundo por la envidia del diablo. Lo que se está mostrando de Génesis capítulo 3, el autor sagrado en este texto nos dice que esa acción de la serpiente tiene un motor interior, que es la envidia, Entonces la primera hipótesis es que lo que nos presenta la Sagrada Escritura nos dice que esta caída, este rechazo de los ángeles a Dios se debe por la envidia. Esta hipótesis es sostenida por algunos padres de la Iglesia, los más antiguos: Justino, Tertuliano, San Cipriano, San Ireneo, Lactancio y finalmente el gran San Gregorio de Nisa, que escribió ampliamente sobre este punto. Según estos autores, ellos, los ángeles que gobernaban la esfera terrestre, no soportaron que el hombre, venido precisamente de la misma realidad material y después de los ángeles, fuera creado por Dios a imagen y semejanza suya. Es más, y todavía Dios los sometió toda la creación a estos seres inferiores. El ángel, superior al hombre, incluso estaría sometido a su servicio. Entonces, esto se volvió como algo aberrante para ellos y decidieron rebelarse contra Dios por la envidia que sintieron por esta criatura inferior que somos nosotros los hombres. Entonces, esta es la primera teoría. La segunda teoría, la más difundida, es la hipótesis más dominante en el pensamiento de la Iglesia, en donde se nos habla del orgullo y de la soberbia del diablo. Entonces los ángeles pensaron en su orgullo y en su soberbia ser semejantes a Dios. Por eso es que encontramos estas palabras en Génesis 3, serán como dioses. Entonces, estos ángeles se sentían semejantes a Dios, había un desordenado deseo dentro de ellos y ciertamente no hay semejanza, como es obvio, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino va a hablar precisamente de esto en la cuestión 1, 63,3. Por eso, la soberbia es considerado el pecado que genera todo tipo de caída, ¿no? En Eclesiástico, capítulo 10, versículo 12, Eclesiástico, capítulo 10, versículo 12 dice: principio de la soberbia es alejarse de Dios. Es decir, la persona soberbia está lejos de Dios. Está lejos de Dios. El principio de la soberbia es alejarse del Señor, apartar el corazón del Creador. Porque el principio de la soberbia es el pecado, el que se aferra a ella difunde la iniquidad. Entonces, esta es la segunda teoría. La primera nos habla de la envidia, de este libro de sabiduría, y la segunda nos habla de aquellas palabras de la serpiente a la mujer, que representa toda la humanidad, serán como dioses. Aquí se ve pues soberbia, aquí se ve rebelión, aquí se ve pues un deseo de superioridad, ¿no? Yo la vez pasada estaba haciendo acompañamiento espiritual a un muchacho
que es muy talentoso, tiene muchas virtudes el muchacho, pero fíjate cómo él me hablaba. Él me decía, y me llamó mucho la atención, ¿no? Él me decía, en un momento de la conversación, yo soy mejor que mi jefe. Entonces, mira, ya esta expresión habla, me estoy comparando con alguien. Yo soy mejor que mi jefe, sé más, tengo más conocimiento, hago las cosas más rápidas, y de pronto yo no sé por qué mi jefe tiene su cargo, y es como que él deseaba estar en el cargo del jefe porque se sentía capaz de ello. Y de pronto este muchacho no veía que esta era una actitud soberbia. Y es que el soberbio está ciego. No puede entender las cosas del espíritu. Para él serán locura. Porque no hay humildad y no hay sencillez en esa alma. Y en esa alma de pronto no se entenderá que Dios revela sus misterios más grandes y profundos a la gente pequeña y sencilla. Dios manifiesta su favor al hombre humilde. Dios resiste al soberbio. Sus planes no se concretizan. Entonces, esta persona, yo le escuchaba hablar como que yo soy mejor, que yo soy superior, que yo debería tener su puesto, que yo estoy para grandes cosas, yo me siento capaz de hacer esto, capaz de hacer aquello. Y yo le dije, hermano, usted no se está dando cuenta que su corazón está corrompido por la soberbia, porque lo que abunda en el corazón habla la boca. Y todo lo que usted me está diciendo es que se compara a alguien y que se siente mejor y superior a la otra persona. Y qué terrible. Él no lo veía. Él no se daba cuenta. Y por eso es que la soberbia es el principio de todas las caídas. Muchos líderes de la iglesia tienen este problema. Muchos líderes de la iglesia tienen este problema. Por eso, qué importante es que los líderes nos sometamos al discernimiento de otros. En mi caso, por ejemplo, yo soy el guardián general de mi movimiento y dentro de mi movimiento yo soy el hermano que tiene el cargo más alto. Sin embargo, cosas que tengo que decidir para el movimiento las discierno con un consejo general. Cuando tengo que tomar decisiones sobre un hermano para hacer hasta corrección fraterna, primero lo converso con un asesor. Y si no me queda la cosa clara, lo converso con otro sacerdote o lo converso con un especialista o lo converso hasta con una psicóloga. Porque ese es el punto, ¿no? El sentir que estamos por encima de los demás y no entendemos lo que San Pablo va a decir en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 5 hacia adelante. Dice que los demás tengamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. A nosotros mismos. Entonces, esta es la segunda hipótesis más difundida. La segunda hipótesis más difundida, ¿no? Hay muchas personas que tienen una soberbia tan impresionante en el corazón que están cegados, no se dan cuenta, no se dan cuenta. Por eso, para darnos cuenta si hay soberbia interior, miremos exteriormente cuán obedientes somos, cuán sometidos estamos a los demás. En Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6, Primera de Timoteo capítulo 3, en el versículo 6, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, le va a decir sobre los que estamos encargados, ¿no?, de alguna porción del rebaño de Cristo, para los ancianos en la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6, dice, que no sea neófito, es decir, aquella persona que va a servir en la iglesia, no sea una persona ignorante. Dice que sea una persona que tenga conocimiento. Y no solamente un conocimiento intelectivo, sino alguien que tenga experiencia. Acuérdate, Samuel podía haber sido llamado por Dios, pero necesitaba de la experiencia de Elí para reconocer la voz de Dios. Entonces, este es lo necesario. Puede haber un llamado en alguien. Yo he encontrado gente así, que tiene llamados, pero les gusta caminar solos. Les gusta caminar solos. En mi caso, por ejemplo, incluso para discernir si Dios quería que yo fuera el fundador del movimiento, yo me tomé 10 años
me tomé aproximadamente unos 7 años en discernimiento con un obispo. 7 años de discernimiento. El obispo me decía que sí. Y yo le decía, aún yo no siento la certeza en mi corazón. Y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo no quiero irme al cielo, si es que llego a entrar en su misericordia por Jesús. Yo no quiero irme al cielo y llegar donde el Señor y ver qué hice con mi vida lo que me dio la gana. Cada decisión que yo tomo, la tomo pensando si esto le va a dar gloria a Jesús. Entonces, dice así, que el neófito, que no sea neófito el que va a ejercer un cargo en la iglesia, no sea que llevado por la soberbia, es decir, alguien que tiene poca experiencia espiritual, va a ser arrastrado por la soberbia, dice San Pablo, y va a decir lo siguiente, no sea que arrastrado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Entonces acá San Pablo dice también esto, el diablo se condenó por soberbio. Yo justo di una charla hace algunos años en una parroquia. Es una de las charlas que más yo he aprendido en primera persona, ¿no? Que cuando Dios ve en el alma la corrupción de la soberbia, entonces Dios, para salvar esa alma, la humilla, permite las humillaciones. No deja que esa alma siga avanzando, no se dan las cosas. Hay fracasos, hay rechazos para esa persona. Y esto es para que la persona aprenda a humillarse ante la mano poderosa de Dios. Aprenda a humillarse ante la mano poderosa de Dios. Pues bien, entonces, la soberbia lleva al hombre a caer en la misma condenación del diablo, porque la soberbia lleva a rechazar a Dios y nuestra dependencia a Él. Así como Satanás le dijo a la mujer, en representación de toda la humanidad, seréis como dioses, independízate de Dios. Jesucristo nos dice en Juan 15:5, sin mí nada pueden hacer. Tercera teoría de por qué rechaza el diablo y los ángeles, por qué rechazaron a Dios. La tercera hipótesis fue sostenida a partir del siglo XVI por dos grandes teólogos católicos, el dominico Ambrosio Catarino y el jesuita Francisco Suárez, bien conocido este. Entonces, la causa de la caída de los ángeles, van a decir ellos, retomando el primer punto, sí fue la envidia. Fue la envidia y los celos de Lucifer hacia el hombre. Pero el motivo principal y concreto de esa envidia, escúchalo bien, el motivo principal y concreto de esa envidia es que Dios le revela a los ángeles el misterio de la encarnación. Le revela a los ángeles el misterio de la encarnación por el hecho de que su Hijo va a asumir nuestra naturaleza humana para elevarla y redimirla. Entonces se revela los ángeles, ¿no? Se les revela este misterio de la encarnación y se les exige entonces adorar a Jesucristo. Se les exige adorar a Jesucristo, lo cual muchos rechazaron. Entonces, a la luz de lo dicho, vamos a leer los padres de la iglesia. Ellos también consideran un texto del profeta Ezequiel, ¿no?, como un texto también que nos va a hablar sobre la caída de Lucifer. En Ezequiel capítulo 28 del 11 al 29. Ezequiel 28 del 11 al 29 dice: la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, entona una elegía. Sobre el rey de Tiro le dirás: así dice el Señor Yahvé, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas.
aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de las alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuisteis perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio se ha llenado tu interior de violencia y has pecado. Y yo te he degradado del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se ha pagado de tu belleza. Has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Yo te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes. Entonces los padres de la iglesia también van a señalar que este texto se nos está hablando sobre la caída de Lucifer. Salinger, un gran teólogo, él va a decir que estos textos, como son textos proféticos, tienen no solamente su aplicación en el momento, sino que estos textos también nos ayudan a entender ese pasado, ¿no?, sobre la caída de Lucifer. Otro texto más en donde se nos habla qué es lo que sucede en esta rebelión en los cielos. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 4, se nos va a hablar al respecto. Apocalipsis 12, versículo 4, dice la Sagrada Escritura lo siguiente: su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Se nos habla entonces en este texto, el vidente de Patmos, el evangelista San Juan nos va a hablar y nos va a presentar una escena sobre lo que en ese momento pasó, que Dios revela este plan suyo, revela de pronto que van a servir a Jesucristo y que van a servirnos a nosotros los hombres. Entonces se revela, lo que se interpreta es que se revela Satanás. Y tras esta rebelión se revelaron muchos otros ángeles. El primero y el principal fue Lucifer, Satanás o el diablo, ¿no? Entonces va a decir este texto de la Escritura que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces muchos otros ángeles le siguieron. Muchos otros ángeles le siguieron. Por eso es que podemos hablar de una jerarquía. Podemos hablar de una jerarquía. Marcos capítulo 5, en el versículo 9. Marcos capítulo 5, en el versículo 9, va a decirnos nuestro Señor Jesucristo, cuando estudiamos el pasaje del endemoniado de Gerasa. Marcos capítulo 5, versículo 9 dice: y le preguntó, es decir, Jesucristo le pregunta al endemoniado: ¿cuál es tu nombre? Le pregunta a los demonios: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Son muchos y el principal o el jefe, el cabeza de ellos, es Satanás. En Marcos 9:29, Marcos 9:29 se nos va a enseñar lo siguiente. Marcos 9:29. Jesucristo, después que sus apóstoles no pudieron expulsar un demonio, Jesucristo en la intimidad ellos le preguntan ¿por qué nosotros no pudimos? Y él les dijo, esta clase, refiriéndose al demonio, es decir, lo que supone que hay distintas clases, esta clase con nada puede ser arrojado, sino con la oración, y en otras traducciones dirán la oración y el ayuno. Pero nos está hablando
que hay distintos géneros, ¿no? Que hay distintos géneros. Repito, son muchos, pero el principal es el diablo. En Juan capítulo 12, en el versículo 31, Juan capítulo 14, versículo 30, y Juan capítulo 16, versículo 11, se nos habla del príncipe de este mundo. Repito, Juan 12, 31, Juan 14, 30, Juan 12, 31, Juan 14, 30 y Juan 16, 11 se nos habla del príncipe de este mundo. Es decir, que Satanás ejerce como un dominio, como una soberanía, como un gobierno, ¿no? Y esto lo encontramos a su vez en Lucas 4, del 5 al 6. Lucas capítulo 4, del 5 al 6, en donde nuestro Señor Jesucristo es tentado de la siguiente forma. Dice la Escritura: y le dijo el diablo, te daré poder y gloria sobre estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Entonces acá en estas tentaciones, desde la visión del evangelista San Lucas, se nos muestra que Satanás ejerce un dominio sobre los reinos, sobre los pueblos de la tierra. Ejerce un dominio con sus demonios, seguidores, ¿no? Entonces Satanás ha hecho al hombre cautivo, de su tiranía y ha extendido en el mundo, su dominio, ¿no? Y esto de pronto es suprimido por la redención que va a ejercer Jesucristo, que eso ya lo veremos más adelante. Entonces, repito, desde el versículo 4 de Apocalipsis se nos habla que hay una rebelión en los cielos y que se arrastran a la tercera parte de las estrellas y se precipitan a la tierra. Ángeles, esos son los ángeles caídos. En el mismo libro Apocalipsis, en el mismo capítulo, Apocalipsis capítulo 12, pero ahora el versículo 8 y 9, dice lo siguiente. Apocalipsis 12, del 8 al 9, dice lo siguiente. Pero no, desde el 7 voy a leer. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, refiriéndose a Génesis, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se nos habla entonces de una batalla en donde Miguel con sus ángeles combaten contra el dragón y sus ángeles. Entonces, con esto más o menos nos queda claro lo que hay detrás de estas palabras, seréis como dioses. Se nos presenta la criatura espiritual, porque el diablo es un espíritu puro, y puede, ya como iremos viendo más hacia adelante cuando estudiemos el tema de la fenomenología de la actividad demoníaca, veremos pues como espíritu puro el diablo y los demonios lo que pueden hacer en contra del hombre. Ya lo iremos viendo esto. Y pues como espíritu puro se rebela contra Dios, genera que otros también se rebelen y de pronto, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Dice la Escritura que ya no podían estar en el cielo, no pudieron prevalecer y no hubo en el cielo lugar para ellos. No hubo en el cielo lugar para ellos. Tras su rebeldía al pecado de los ángeles le sucedió inmediatamente después la condenación. La condenación. Más o menos para que entendamos, nosotros estamos dentro de lo temporal, ¿no? Dios está fuera de lo temporal, ¿no? Está en el plano de la eternidad.
Entonces los ángeles, de pronto un momento que han sido creados, es en ese momento que se da la rebelión e inmediatamente tras esa rebelión se da esta condenación eterna, ¿no? Es decir, los demonios fueron castigados tan pronto pecaron, a diferencia de nosotros los hombres. Nosotros los hombres pecamos, hacemos un mal uso de nuestra libertad, rechazamos a Dios y Dios nos da la oportunidad. Y este tiempo en esta tierra es tu oportunidad de convertirte, tu oportunidad de cambiar. ¿Y por qué a los ángeles no se les da esta oportunidad? Porque ellos, a diferencia nuestra, están contemplando la gloria de Dios. Tú y yo entendemos sobre la gloria de Dios a duras penas, con una inteligencia velada, con una voluntad debilitada. En cambio, ellos contemplaban como espíritus puros plenamente la gloria de la Santísima Trinidad, y también creados con libertad como nosotros. Al revelarse a ellos, al comprender y contemplar la gloria, no hay chance al arrepentimiento. No lo hay. En cambio, para nosotros sí. El tiempo de tu salvación es este. Es este. Tú sabes, una hermana de mi movimiento, su papá estuvo muy delicado de salud en Huánuco y no encontraba sacerdote para que le diera la unción de los enfermos. Un papá que, como muchos de los nuestros, pueden haber vivido mucho tiempo sin Dios, sin confesión, sin comunión, sin arrepentimiento, sin profesar la fe en Jesucristo. Y este hombre se iba a ir a una condenación eterna. Y este era el dolor de mi hermana. Y comenzamos a orar, comenzamos a clamar, le pedimos al Señor y le dijeron por un lado no, por otro lado no. Y de pronto el Señor mandó a un sacerdote para que le diera la unción de los enfermos, le confesara, le pudo confesar y le pudo perdonar sus pecados. Hermano, pero hay muchas personas que se pueden ir a una eternidad sin Cristo porque no se han arrepentido en su corazón, porque no han pedido perdón por sus pecados y porque no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Entonces, los demonios fueron castigados tan pronto pecaron. Tú tienes el chance de arrepentirte. A su pecado entonces le siguió el fuego eterno. Repito, al pecado de los demonios le siguió el fuego eterno, que como va a decir nuestro Señor en Mateo capítulo 25, versículo 21, Mateo capítulo 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, repito, al pecado, a la rebelión de Satanás y de los demás ángeles, le siguió la condenación eterna. Y aquí de pronto nuestro Señor en Mateo 25, 41 nos confirma esto, ¿no? Que ese infierno, ese fuego eterno, ha sido preparado para el diablo y los ángeles, y para aquellos de pronto que han vivido apartados de Dios. Para aquellos que han vivido apartados de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1033, catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1033, dice lo siguiente: salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos a Dios. Mira cómo empieza. Si tú no eliges amar a Dios, no puedes estar unido a Él. Dios no te va a obligar a amarlo. Debes elegirlo libremente. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente. Entonces, si hay un pecado grave, no se le puede amar a Dios. Un pecado grave contra Dios, un pecado grave contra nuestro prójimo, un pecado grave incluso contra nosotros mismos. ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión están confesados? ¿Hace cuánto que no te confiesas? Quien no
ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Está citando el Catecismo, primera de Juan 3:15. Dice lo siguiente: nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal, escucha bien esto, morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados en los que se designa, es lo que se designa con la palabra infierno. Es decir, en el infierno, desgraciadamente, van aquellas personas que mueren en pecado mortal, sin estar arrepentidas, sin haber acogido el amor misericordioso de Dios. Significa que van a vivir toda la eternidad separados de Dios. La Iglesia Católica, de pronto, cuando habla y enseña sobre el tema de las penas del infierno, que la principal es esta: vivir apartado de Dios. ¿Y qué significa esto? Todo lo que Dios significa es que Él es amor, que Él es consuelo, que Él es paz, que Él es alegría, que Él es nuestra felicidad. Es vivir toda una eternidad sin amor, sin paz, sin alegría, sin felicidad. Es toda una eternidad viviendo en angustia, con desesperación, en aflicción y sufrimiento, con dolor. Por eso es este gesto. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, vamos a ser apartados, porque finalmente no acogimos la misericordia de Dios, no acogimos el perdón de Dios, no lo acogimos, lo rechazamos. No es que Dios nos condene, nosotros con nuestras decisiones nos condenamos. Sobre el infierno va a decir el diario de Sor Faustina, lo puedes bajar de internet en PDF. El diario de Sor Faustina va a decir lo siguiente, ¿no? Hoy fui llevada por un ángel a los abismos del infierno, dice ella. Es un lugar de gran tortura, como asombrantemente grande y extenso. Los tipos de tortura que vi son los siguientes, dice ella. La primera tortura del infierno es la pérdida de Dios. Vas a sentir en tu interior un dolor porque perdiste el bien más sublime que pudieras tener. Ahí donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Y a veces nuestro corazón ha corrido tras tantas cosas en el mundo y nos hemos olvidado de Dios. Entonces esta es la primera tortura, el primer dolor, sufrimiento que va a padecer un alma condenada. Saber que perdió a Dios para siempre, que ya no hay vuelta que dar, lo perdió. El segundo es el remordimiento perpetuo en su conciencia, ese saber que hice mal. Cuando a veces hemos hecho mal, nos sentimos terribles durante todo el día. Entonces te vas a sentir mal siempre. Te vas a sentir mal siempre, dice. Te va a torturar ese remordimiento, como le remordió a Judas, que finalmente se termina suicidando. La tercera pena, va a decir ella, es que sabrás que esa condición de sufrimiento nunca cambiará. Imagínate, acá nosotros tenemos la virtud teologal de la esperanza, tenemos la esperanza que lo malo que nos sucede cambie. En el infierno no hay esperanza, porque lo malo no cambiará nunca, no cambiará nunca. El cuarto sufrimiento dice que es un fuego que penetra
que penetra al alma sin destruirle. Es un fuego que provoca sufrimiento. Es un fuego espiritual, dice ella, encendido por la ira de Dios. No por gusto, nuestro Señor, para hablarnos de una realidad que excede nuestro entendimiento, no por gusto Jesús va a hablar del infierno como que ahí hay fuego, ¿no? Entonces, yo quisiera que pienses, que metas tu mano en la candela un rato, trata de aguantar ahí hasta que tengas una quemadura profunda hasta los huesos. Pues bien, eso hace el fuego natural. Pero como este es un fuego espiritual, va a quemar y va a provocar dolor en lo más hondo de la persona, en su espíritu. Es un fuego espiritual que va a provocar dolor en lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual. Entonces, el quinto sufrimiento que va a haber, dice ella, es la continua oscuridad y terrible olor sofocante. A veces cuando uno está en ambientes de liberación hay un olor pestilente, ¿no? Hay olores nauseabundos, ¿no? Que emana cuando la persona bota espumarajos, ¿no? Hay olores pestilentes y a veces cuando uno, me ha tocado ir a orar a alguna casa en algún momento, hay estos olores nauseabundos, ¿no? Que se manifiestan cuando uno comienza a orar. Y estos olores putrefactos, ¿no? De podredumbre, no son nada contra ese olor sofocante que habrá en el infierno, ¿no? La podredumbre que habrá en los demonios, ¿no? Y en las almas corrompidas. Entonces dice que no solamente es ese olor, es la oscuridad terrible que tú vas a ver, y vas a ver a los demonios, vas a ver a Satanás atormentando las almas de los condenados. Es decir, no solamente vas a ver tu sufrimiento, que vas a ver el sufrimiento de otros, ¿no? Y vas a ver cómo Satanás y los demonios atormentan a los demás. Y esto es un sufrimiento terrible. El sexto sufrimiento que describe la santa es la compañía constante y atormentante de Satanás. La compañía constante y atormentante de Satanás. Que vas a ver su maldad, es decir, cuando uno ha participado en oraciones de liberación y el Espíritu Santo ha liberado a una persona que tiene probablemente un ataque espiritual muy terrible, uno ve y siente no solamente el dolor del vejado, ¿no? Sino que siente la maldad del diablo, el odio. Entonces, ese ambiente en donde se está haciendo oración golpea mucho psicológicamente, golpea mucho afectivamente, ¿no? Y esto es ver si eso vemos a la criatura espiritual cómo ataca a la persona. Imagínate verlo en el infierno. Debe ser terrible. Esa visión debe ser terrible. Y lo séptimo, que es lo más horrible, dice que va a haber una desesperación, no solamente en los hombres, sino en los demonios, que van a comenzar a lanzar maldiciones contra Dios, blasfemias, palabras viles que son irreproducibles en nuestra lengua humana, ¿no? Y estas palabras, estas maldiciones de verse ellos condenados, van a dolernos los oídos, va a atormentar a la persona. Y este sufrimiento por toda la eternidad. Yo a veces suelo explicarlo así. Imagínate el día más terrible de tu vida, el día en que más hayas sufrido. Imagínate que ese día sea por siempre, para siempre, y sea peor. Entonces, hermanos míos, hasta acá he hablado de lo que es la caída de los ángeles rebeldes, ¿no? Lo que hay detrás de este rechazo, que el que nos habla San Juan Pablo II, lo que hay detrás de esta voz que se presenta, ¿no? Como rival de Dios, ¿no? Como soberbia y arrogante. Hemos hablado de la condenación eterna, ¿no? Que estos demonios que inmediatamente, tras su rebelión, se condenan eternamente. Es decir, esto se va a dar para siempre. Para siempre. Ellos están vencidos por Cristo en la cruz, ¿no? Y hemos hablado sobre el tema del infierno. Yo quisiera, hermano,
dejarte dos tareas. Te dejo la tarea de una vez. La primera es leer el Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 1020 al numeral 1065. Catecismo de la Iglesia Católica del numeral 1020 al numeral 1065. Ahí te estoy dejando para que leas las postrimerías del alma, ¿no? Del numeral 1020 al 1065, Catecismo de la Iglesia Católica. Y también te voy a pedir que leas, que averigües sobre el pecado capital de la soberbia. Te va a ayudar muchísimo en tu vida espiritual. El pecado capital de la soberbia. Este es nuestro tiempo para poder arrepentirnos. Este es nuestro tiempo para poder ordenar la vida a Dios. Este es nuestro tiempo para buscarlo. Este es nuestro tiempo, hermano, de acoger su misericordia y de buscar cambiar. De buscar cambiar. Este es nuestro tiempo de buscar en nuestro corazón a Jesús. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabo y te bendigo, Señor Jesús, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos. Tú, Señor, que llevas cuenta de nuestra vida errante y que recoges nuestras lágrimas en tu odre. Solo tú puedes ofrecernos una ayuda contra el adversario, pues la ayuda y el socorro que nos ofrecen los hombres es en vano. Oh Dios bendito, te pedimos que nos mires con misericordia. Te pedimos, Señor, en tu favor, líbranos del malo. Con tu diestra salvadora, respóndenos, Señor. A nosotros que somos tus adeptos, a nosotros que somos, Señor, tuyos. Oh bendito Dios, machaca a nuestro enemigo, aquel que quiere nuestro mal. Libéranos, Señor, de su argucia. Desbarata, Señor, sus planes y maquinaciones. Vuelve tu mirada a nosotros, Señor, y rescátanos de sus garras. Oh bendito Dios, ten compasión de nosotros. Tú que eres nuestra roca fuerte, tú que eres nuestro refugio, haz que escapemos libre nosotros tus favoritos. Con tu diestra salvadora, respóndenos, Señor. Tú que ves las duras pruebas de tu pueblo, tú, Señor, que ves nuestro sufrimiento, ven en nuestro auxilio, ven a rescatarnos, Señor. Arranca de nuestro interior la angustia, la desesperación. Arranca de nuestro corazón el miedo, Señor. Arranca de nosotros, Señor, todo aquello que nos entristezca, todo aquello que nos esté amargando la vida. Hospédanos en tu tienda, Señor, y acógenos al amparo de tus alas. Señor, desde nuestra opresión, desde nuestra cautividad, a ti gritamos, Señor, a ti clamamos, con el corazón a punto de desmayar. Ven y socórrenos, Señor. Ven y sálvanos, oh Dios bendito. Envía un ángel fuerte y protector para que con espada desenvainada, oh Dios santo, rompa nuestras ataduras de pies y de manos, para que podamos, Señor, en libertad, elegirte a ti, servirte a ti, Señor, adorarte a ti. Hashiri maranajara basuntru yaraitra, ni maranamanajara basimbarashí parararaitra. De la angustia y de la desesperación, libéranos, Señor Jesús. De la tristeza
y del pensamiento de muerte. Libéranos, Señor Jesús, del desánimo. Libéranos, Señor Jesús, del odio, de la envidia, de la soberbia, de la lujuria. Libéranos, Señor Jesús, de la mentira, de la arrogancia, de la avaricia, de la pereza. Libéranos, Señor Jesús. Libéranos, Señor Jesús, de la depresión y de la ansiedad. Libéranos, Señor Jesús, de todo pensamiento malo, de muerte, de rechazo. Libéranos, Señor Jesús, de la amargura, del odio, de la violencia, de la venganza. Libéranos, Señor Jesús, de toda sensación de malestar, de la enfermedad física, de la enfermedad psicológica, de la enfermedad espiritual. Libéranos, Señor Jesús. Señor Jesús, te pedimos, por tu infinito amor y poder, que extiendes tu mano sobre nosotros y tócanos, Señor, para que caigan las escamas de nuestros ojos, para que se rompa la dureza de nuestro corazón y para que se abran nuestros oídos a tu palabra de salvación. Como dice la Escritura, mirad hoy el día de vuestra salvación. Como dice la Escritura, ojalá que hoy escuchéis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Sálvanos, te pedimos, Jesús. Sálvanos, Señor, de ese influjo y de ese dominio que ejerce el demonio en nosotros a través de nuestro pecado, a través de nuestras heridas psicológicas. Oh Dios santo y misericordioso, cierra toda puerta psíquica, toda puerta espiritual dentro de nosotros, Señor, toda puerta que se haya abierto por el ocultismo. Y te pedimos, Señor, que traigas a nuestra mente pensamientos de paz, de alegría y de amor. Tú, Jesús bendito, que eres el custodio de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, danos tu paz. Danos tu paz, Señor. Restablece en paz nuestro interior. Jibarajarabashitra yaraisha. Harimashimanaisha. Sushi mananashita renyananaisha. Nimaranajarabashitra yaraitra. Que el Señor te bendiga y te guarde, hermano. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti en el día de tu angustia, hacia ti voltee su mirada, que Él te dé el don de la paz, de la salud y de la esperanza. Que Jesús nos bendiga a todos y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, muchas gracias por haber compartido esta noche. Muchas gracias por haber permitido llegar a sus hogares con esta palabra de salvación. Recuerdo las tareas, Catecismo de la Iglesia Católica, 1020 al 1065. 1020 al 1065 y averiguar sobre el pecado capital de la soberbia. Quiero invitar para este jueves 4 de febrero, voy a estar haciendo un tema de sanación interior para parejas. Jueves 4 de febrero a las 8 de la noche a través de esta página, Algo que Decir por Israel de Cristo. La reflexión que voy a hacer se llama matrimonio con hijos. Voy a hablar de cómo a veces el no saber llevar la presencia de los hijos en la vida conyugal puede afectar a la relación. Entonces, cómo
llevar mi romance con mi cónyuge y llevar mi condición de padre o de madre. Matrimonio con hijos. Vamos a hablar sobre la crisis que genera tener hijos en la relación de pareja. Vamos a hablar también sobre el tema de nido vacío y vamos a hablar de los 5 lenguajes del amor que se debe dar en la relación independientemente se tenga hijos o no. Entonces todo esto vamos a desarrollar este jueves 4 a las 8 de la noche en esta página Algo que Decir por Israel de Cristo. Mañana voy a estar subiendo a mi canal de YouTube una jornada de sanación que di para gente de Alemania. La di por Zoom y la voy a estar subiendo mañana. Que habla más de lo que pides, que Dios puede hacer por nosotros más de lo que podamos pensar o imaginar. Si nunca se escuchó esta jornada, no le he dado todavía acá, la voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces mañana entra y te va a ser de gran bendición, sobre todo en este tiempo difícil que estamos viviendo. Va a ayudarte, va a animar tu fe, hermano. Para aquellas personas que quieran de pronto colaborar con este pobre ministerio, puedes entrar a mi página web que es israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestaña que habla de donaciones para aquellos que quieran colaborar. Ahí hay un número de cuenta para aquellos que quieran ayudar. Hermanos, mañana a las 5 de la tarde voy a estar en Radio María como todos los martes a través del programa Jesús está vivo a las 5 de la tarde. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga, que tengas una excelente noche, paz y bien. Nos encontramos la próxima semana en este curso. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.